es más sencillo. Con solo agregar un poco de sales o un poquito de cationes o aniones, se pueden separar fácilmente. ¿Sí? Ese es el criterio para clasificar de un tipo o de otro. Ahora, ustedes recordarán que en el colegio a uno le hablaban del modelo de mosaico fluido, ¿verdad? El modelo de mosaico fluido se describió en 1972 por Nicholson y Singer, ganadores del premio Nobel. Porque estas personitas describieron que las células no tenían una membrana rígida como lo habían observado los primeros estudiosos de las células, que pensaban que la célula era como un bombillo, ¿verdad? Como una estructura rígida que compartimentalizaba pero que no tenía dinamismo. No, las células son extremadamente dinámicas. De hecho, las células a la temperatura que ustedes tienen y yo tengo, tienen una consistencia prácticamente líquida. Las células son prácticamente líquidas. De hecho, las células son súper fáciles de que se rompan. Cuando uno trabaja en cultivo celular allá en el laboratorio de nosotros, incluso uno agarra una caja de cultivo. Las cajas de cultivo son unas cajitas como este tamaño, y uno le hace así a las células se lisan. Es decir, una suspensión de células de cáncer, del que sea, usted lo agarra y le hace así, se lisa. O sea, que incluso la movilización de las células debe ser muy cuidadoso, porque repito, a la temperatura corporal, las células tienen una consistencia prácticamente líquida. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, las células son realmente muy delicadas. Ahora, existen ciertos factores que aumentan la fluidez de las membranas. Entonces, hay algunos factores que aumentan la fluidez y hay otros factores que disminuyen la fluidez de las membranas. Yo siempre pongo el ejemplo de un trampolín. Cuando ustedes se suben a un trampolín, ¿verdad? Ustedes se suben al trampolín, ustedes caminan y ustedes ven como el hule o el trampolín o la parte esa elástica como que se deforma y como que hace como un bamboleo. Así yo me imagino a las bicapas. Ya de hecho vamos a ver un video en YouTube donde se ve la bicapa sumamente fluida y móvil, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay ciertos factores que afectan la fluidez. El primero es la longitud de los ácidos grasos. Recuerden que los fosfolípidos de membrana, como estos, tienen colas de ácidos grasos. Entonces, dependiendo del largo de las colas, así va a ser también la interacción. ¿Okay? Si las colas son muy largas, hay mucha interacción, y si hay mucha interacción, hay fluidez. Luego también tenemos el tipo de ácido graso. Si los ácidos grasos están insaturados, va a haber mayor fluidez. Si más bien son saturados, hay menor fluidez. Luego tenemos la temperatura de transición. A mayor temperatura, mayor fluidez. Porque recuerden que la temperatura aumenta la dispersión de las moléculas. Por lo tanto, aumenta la fluidez de las membranas. Pero ¿qué pasa si yo le sigo poniendo temperatura a una célula? Se necrosa, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que el agua comienza a salir. Ustedes lo han visto cuando se queman, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una quemadura, voy a poner aquí como un dedillo. Esto es un dedo y aquí es una llama, ¿verdad? Pues ustedes ponen un dedo ahí, un pulpejo sobre una llama, ¿verdad? Y entonces aquí hay una quemadura porque aquí hay mucho calor, ¿verdad? Que se está transfiriendo. Y entonces las células, pensamos que hacen las células comienzan a liberar agua, ¿verdad? Entonces, si yo sigo aumentando la temperatura o la transferencia de calor, ¿verdad? Del sistema, pues el agua de las células sale y las células se crenan, ¿verdad? Y una célula crenada finalmente llega a ser apoptosis. Entonces tampoco es que yo le puedo seguir metiendo temperatura a las células y las madres van a seguir ahí diciendo nada, ¿verdad? Vean, por ejemplo, un trozo de carne. Ustedes van a la carnicería, compran un trozo de carne. Hay que recordar que la mayoría de esas células ya están muertas, pero bueno, hay algunas células que todavía están viables. Ustedes ponen un bistec sobre un sartén y ustedes lo primero que van a comenzar a ver que es la pérdida de agua, ¿verdad? La carne comienza a perder agua. ¿Dónde estaba esa agua? Esa agua estaba intracelular. Esa agua, que a veces uno pone un bistec y tiene que botar incluso un poco de agua, esa agua es intracelular. Por eso es que la carne pierde peso, pierde tamaño, ¿verdad? No sé si a veces les está pasando, oye, qué rico trozo de carne, ¿verdad? Un trozo de carne así, lo echan en un sartén y se hace una cosa así. ¿Por qué? Porque todo ese volumen que se perdió es volumen intracelular, agua intracelular, eso se llama deshidratación. Entonces las células tampoco es que pueden perder todo el agua que tienen dentro, porque ¿qué pasa cuando las células pierden agua? ¿Qué le pasa a las concentraciones de los cationes y los aniones intracelulares?
aumenta, ¿verdad? Si usted pierde agua, si usted tenía sodio aquí y agua y perdió agua, ¿cómo está ahora la concentración de sodio? Más alta, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que sucede. Por eso es que la deshidratación lo mata a uno, ¿verdad? Piensen, eso es, cuando uno tiene una diarrea y pierde mucha agua, lo que ocurre es que las concentraciones iónicas intracelulares también cambian. Y por eso es que una deshidratación lo puede llevar a un coma, lo puede llevar a una convulsión, o lo puede llevar a una arritmia, porque las concentraciones intracelulares de cationes, aniones, también se modifican al perder agua. ¿Me explico? Entonces, eso también le pasa a las células, ¿verdad? Si las células pierden mucha agua, van a tener también problemas finalmente que los lleva a la apoptosis. Y el otro componente que también afecta a la fluidez de las membranas es el colesterol. Recuerden que el colesterol tiene un componente o una parte que es polar y una parte que es no polar, ¿verdad? Entonces, el colesterol, más bien a diferencia de lo anterior, el colesterol disminuye la fluidez de las membranas. Vamos a ver si en este modelo que hemos puesto ahí hay alguna molécula de colesterol. No parece que haya moléculas de colesterol, pero vean todos los componentes que están aquí. Lo que yo les acabo de explicar, tenemos proteínas cuyo dominio entre las membranas es alfa hélix, ¿lo ven? Aquí como que se ha partido la proteína para que podamos ver lo que hay adentro, digamos así. Aquí tendríamos una proteína posiblemente que es integral. Aquí tenemos una proteína que posiblemente es periférica. Repito, no es porque atraviesa o no atraviesa, sino por el tipo de interacción. Aquí tenemos el caso de una glicoproteína, ¿verdad? Vean aquí, glicoproteína. Aquí tenemos el caso de un glicolípido, vean que este es un lípido de membrana que está glicosilado. Entonces ahí tenemos varios componentes de membrana. ¿Okay? Y como les decía antes, los que se mueven bastante bien son los lípidos de membrana, no así las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, como son más grandes, como tienen muchas interacciones con los que están a la par, pues les cuesta mucho. Imagínense una proteína dando vuelta ahí medio, ¿verdad? Cuesta mucho. Entonces, vean qué interesante lo que ha hecho la naturaleza. La naturaleza lo que ha hecho es agrupar ciertos lípidos alrededor de ciertas proteínas para que, como una balsa, se desplacen a través de la bicapa lipídica. Ya se los voy a mostrar en un video. ¿Por qué? Porque les repito que las proteínas por sí solas no se pueden desplazar. Entonces, lo que ha hecho la naturaleza es crear una agrupación que se llama las lipid raft, o las canoas de lípidos, o las balsas lipídicas, como le quieran decir. Las lipid raft entonces son en realidad conglomerados lipídicos proteicos que se desplazan al unísono sobre la superficie de las células. Bueno, superficie no, en realidad es en la membrana de las células. Entonces, los principales componentes de la lipid raft son las proteínas de membrana, generalmente proteínas integrales de membrana. También vamos a tener glicoesfingolípidos asociados. Glico, vean aquí donde están glicosilados, esfingolípidos y colesterol. Esos son los tres componentes principales. Tenemos proteínas de membrana, glicoesfingolípidos y también tenemos colesterol. Y como les digo antes, las lipid raft en realidad son como pequeñas balsitas. Imaginen ustedes un lago, ¿verdad? Un lago, que para poderse uno desplazar de un lado al otro, entonces sube una canoa. Entonces la canoa lo lleva de un lado al otro. Lo mismo pasa en las membranas. Las proteínas de membrana, que son tan grandes y que no pueden desplazarse solas, se agrupan en estas balsas lipídicas para que en forma de balsa haya un desplazamiento unísono a través de la membrana. Ya les voy a mostrar un video de YouTube para que vean qué bonito que es. Bueno, vamos a ver si sirve en YouTube. Es que ayer estaba bajando el video para no tener que hacer esto, pero mi programa para bajar videos de YouTube se llama Atub, me estaba dando problemas. Ya me van a entender ese concepto si les enseño este video. Este tal vez. Con este me lo van a entender mucho mejor. Ven, pues ahí tenemos unas proteínas de membrana que solas no se podrían desplazar. Entonces, ¿qué se hacen? Se agrupan con lípidos de membrana para desplazarse como en balsas. ¿Sí? Eso es una lipid raft.
De hecho, la mayoría, vean ustedes por ejemplo esa proteína que viene ahí, es una proteína transmembranosa, ¿verdad? Que tiene incluso dominios, posiblemente dominios extracelulares y todo. Entonces lo que hacen la lipid wrap es permitir que estos componentes proteicos tan grandes se puedan desplazar, ¿verdad? Ya les voy a enseñar fotos reales porque aquí se ve muy, ¿verdad? Muy tercera dimensión, pero se puede fotografiar, ¿verdad? Bueno, aquí este video lo que trata de explicar es el efecto que tiene la toxina del cólera sobre el lipid wrap en membranas de ratón. Creo que es de roedor, ¿verdad? Que genera una inmovilización de las lipid wrap, ¿verdad? Entonces cuando una toxina, por ejemplo, afecta la movilización de la lipid wrap, también va a generar enfermedad. Vamos a ver qué otro video es parecido. Sí, tenemos por acá. Molecular simulation of lipid wrap. Toqué el mismo, fue. Quiero ver. Aquí no leo. No, es que hay uno donde vienen teñidas. Eso es un modelo tridimensional también para explicar, ¿verdad?, cómo se van formando, ¿verdad? Sí. Ahora, como les decía, como les acaba de mencionar, a las lipid wrap se les puede tomar foto, ¿verdad? A las lipid wrap se les puede tomar fotitos y se ven súper bonitas, velas aquí. Es un estudio de fluorescencia, ¿verdad?, donde nosotros marcamos con un marcador fluorescente, valga la redundancia, marcamos entonces alguna proteína o algún componente lipídico de la membrana y después le tomamos fotos y entonces ahí podemos ver lo que les acabo de mencionar. Vean que yo les dije a ustedes que las lipid wraps no son una cosa aislada, más bien la mayoría de la superficie de la bicapa lipídica está constituida en forma de lipid wrap, ¿verdad? Y se han estado estudiando estas balsas lipídicas y su asociación con ciertas enfermedades, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se desplazan, verdad? Porque recordemos que son componentes de membrana que se desplazan por toda la célula. Bueno, se desplazan porque resulta ser que algunas de las proteínas de membrana de la lipid wrap están asociadas a los filamentos o el esqueleto de actina de la célula. Entonces sirve como unos rieles, ¿me entienden? Pues imagínense que debajo de la membrana, nosotros viéramos debajo de la membrana, había un montón de filamentos proteicos que es el citoesqueleto. Entonces la lipid wrap lo que hacen es sentarse sobre esos filamentos y después puede ser desplazado. Como si fueran unos rieles de tren, digámoslo así. Bien. Ahora, existen una serie de alteraciones o una serie de fenómenos membranosos que ustedes, me imagino, estudiaron con detalle en su curso de histología, porque recuerden que la célula posee diferentes membranas, ¿verdad? No me metí con este tema porque sé que eso ustedes lo tienen que ver en histología y en bioquímica no es todo la carrera, ¿verdad? Entonces, la célula, por ejemplo, pensemos en una célula especializada en absorción, como un enterocito, ¿no? Entonces, las células, como los enterocitos, van a poseer diferentes membranas. Una membrana que se llama la membrana basal, la membrana que es lateral y la membrana luminal, o también llamada apical. Entonces, cada una de esas membranas cumple funciones diferentes y obviamente las funciones no solamente son distintas, sino también la composición, el tipo de mecanismo de transporte, etc. Entonces, hay células cuya membrana luminal o apical está especializada en absorción. Hay otras células cuya membrana apical más bien está especializada en la captación de estímulos, por ejemplo los cilios de las células olfatorias. Hay más bien otras células cuya membrana lateral está especializada para unirse a otras. Y hay otras células, ¿verdad?, que tienen características de membrana basal específicas. Entonces, no me voy a meter con esto porque, les repito, eso es de histología, ¿verdad? Pero sí quiero que lo recuerden. Entonces, cuando yo hablo de alteraciones o defectos de las membranas, me refiero a estas características que les decía antes, por ejemplo, los flagelos, los cilios,
las caveolas, los mecanismos de endo y exocitosis, ¿verdad? A eso me refiero. No me refiero a enfermedades, sino me refiero a especialización de esas membranas. Tal vez use el término inadecuado, tal vez el término correcto es especialización de las membranas, ¿verdad? Bueno, y aquí les pongo un ejemplo de esa especialización de membranas, que son las caveolas. Las caveolas, ven qué bonita esta foto, es una foto real. Ven ustedes aquí donde tenemos la membrana plasmática, esos son mitocondrias, ¿verdad? Que estamos observando, estos son gránulos citoplasmáticos. Y vean ustedes qué bonitas estas caviolas. Las caviolas en realidad, como lo ven en la diapo, son invaginaciones de la membrana para poder generalmente, por decirlo de una forma, introducir ciertos solutos, ¿verdad? Introducir ciertos solutos. Las caviolas ocurren porque hay unas proteínas de membrana que se llaman caveolinas que literalmente comienzan a jalar esa región de la membrana plasmática y forman esa invaginación, ¿okay? Están mediadas, las caviolas median los procesos de endocitosis, ¿verdad? Y transitosis, y tanto para adentro como para afuera. Como les decía antes, están relacionadas con una serie de moléculas señalizadoras que vamos a ver más. Están relacionadas con procesos tumorales, incluso están relacionados con regulación del calcio intracelular, con la concentración de lípidos en la capa lipídica, y se han asociado a ciertas enfermedades, por ejemplo, ciertas enfermedades cardiovasculares, algunas otras enfermedades, por ejemplo, pulmonares, ¿okay? Pero eso se ve en fisiopato, eso lo ven más adelante. Pero sí quería mencionarles que cuando una membrana se especializa, el hecho de que esa especialización no se cumpla también genera enfermedad, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo, tal vez para que me lo entiendan mucho mejor. Las trompas uterinas, las antes llamadas trompas de falopio, ¿verdad? Aquí no siempre dibuja las trompas de falopio como una cosilla así, y aquí un ovario, ¿verdad? Las trompas uterinas o las trompas de falopio están constituidas por un epitelio que tiene una especialización y son unos microvellos o microcilios, ¿verdad? Si nosotros ampliáramos, voy a tratar de dibujar algunas para que me entiendan el concepto, ¿verdad? Imagínense que toda esta mucosa estuviese cubierta de estas células con estos microcilios. Si nosotros hacemos grande esta célula, sería algo más o menos como así, ¿verdad? Estos microcilios son proyecciones citoplasmáticas. De hecho, que estos microcilios tienen una serie de proteínas, son proteínas ciliares, así se llaman, ¿verdad? Son proteínas que le permiten a los cilios moverse al unísono. No es que los cilios se mueven todos cuando les dé la gana, ¿no? Ellos se mueven todos hacia un mismo lado, ¿verdad? Como una ola. Cuando ocurre la ovulación, ¿verdad? Cuando se ovula y el óvulo comienza su recorrido transtuárico, entonces aquí, ¿verdad? En la región de la ámpola, que es la región más amplia de la trompa uterina, es donde generalmente ocurre la fecundación. El espermatozoide que fue eyaculado entra, o que fue implantado por fertilización in vitro, lo que sea, por inseminación artificial, perdón, entra y fecunda el óvulo. Entonces el óvulo ya fecundado, que ya no es un óvulo, sino es un cigoto, ¿verdad? Entonces avanza, y gracias a estos cilios, que repito, son un mecanismo de especialización de la membrana, entonces ese óvulo avanza. Pues ya no es un óvulo, repito, es un cigoto. Va a ir avanzando el cigotillo por aquí hasta que llega ¿a dónde? Al cuerpo uterino, ¿verdad? Y en el cuerpo uterino, más o menos entre 7 a 10 días posteriores, va a ocurrir lo que se llama la implantación, ¿verdad? Entonces ese cigoto se comienza a implantar y ahí comienza a ocurrir aquella lacuna y no sé qué cuantos. Bien. Resulta ser que hay mujeres que se han estudiado porque tienen embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos son embarazos en los cuales este fenómeno migratorio no ocurre. Y entonces el óvulo se implanta en la trompa uterina, o se implanta en el ovario, o peor aún, en el peritoneo. Entonces a veces sucede que, digamos así, el cigoto se comienza a implantar aquí, en la región de la mucosa tuárica, donde no hay un endometrio, y como no hay un endometrio, por lo tanto es un embarazo totalmente inviable, es un aborto, de hecho, se clasifica como un aborto. Se llama embarazo ectópico. Embarazo ectópico. Ectópico en medicina quiere decir fuera de lugar. Está fuera de lugar porque aquí no va a pegar ese embarazo, tiene que ser aquí adentro.
y incluso aquí pueden haber abortos, ¿verdad? Entonces las probabilidades son nulas, nulas. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué estos cilios fallaron en su proceso? Bueno, hay muchas causas. Una de esas causas es el fumado. Resulta ser que algunos componentes del cigarrillo, ¿verdad?, se cree que afectan la actividad ciliar de estos cilios. Entonces, cuando una mujer fuma mucho, ¿verdad?, y se afecta esa función de movilización de los cilios, entonces puede pasar que aquel óvulo que tenía que desplazarse hasta el cuerpo del útero no se desplaza hasta ahí, sino que quede en el ámpula, en el istmo, ¿okay?, y ocurre un embarazo ectópico. Por eso el fumado es un factor de riesgo para embarazo ectópico. Obviamente también, si hay una mujer a la cual se le hizo una cirugía de previo a nivel de las trompas y las trompas están estrechas, pues también, ¿verdad?, va a tener un riesgo de embarazo ectópico, ya no por una afectación de la función ciliar, sino propiamente por un defecto anatómico. Estas especializaciones de la membrana son muy importantes. Les digo, eso es histología, ¿verdad?, así que no me voy a meter con eso, pero sí me gustaría que lo recuerden, y si no, pues que lo repasen. Bien, entonces una vez que ya hemos estudiado las membranas y ya no sabemos sus características, ahora nos corresponde estudiar el transporte, que también es muy fácil y que también ustedes lo han estudiado a lo largo de su formación, de su corta formación, porque se ve desde el colegio, el transporte activo, el pasivo, difusión simple, eso, ¿verdad?, es muy sencillo. Así que si quieren tomemos un receso para ir a desayunar, los que no hayamos desayunado.